61 del libro de Isaías. Bendito sea nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Isaías capítulo 61. ¿Lo tenemos? Puestos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Versículo 1 en adelante dice la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, así. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Amado buen Dios, que estás en gloria, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres bueno, grande, glorioso y Dios todopoderoso. Gracias, amado Señor, porque tú eres especial. Envíanos tu buena palabra, esa palabra que da vida, que restaura, exhorta, reprende, corrige, instruye y redarguye, convence de pecado y añade a tu iglesia los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. Amén, Jesús, y amén. Nos sentamos en el nombre del Señor, lo que podamos. Nos damos quietecitos. En el Evangelio hay salvación para todos. En el Evangelio hay salvación para todos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esta profecía se da muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo. Según la historia bíblica, unos 700 años antes de que Cristo viniera, en tiempos del profeta Isaías. Y la razón por la que le menciono lo de Isaías es porque quiero que escuche algo muy importante. Todos los rabinos, ya sea fariseos o saduceos, en la época que Cristo nació, habituaban a congregarse en las sinagogas y a compartir la palabra del Señor. Pero ninguno de ellos se atrevía a leer esta porción. Los rabinos contaban con toda la ley de Moisés y con el Antiguo Testamento, los salmos y con los proverbios, y habituaban a leer siempre en sus servicios, en sus cultos, por decirlo así, y les gustaba leer y compartían. Pero ninguno de los rabinos, ya sea fariseo, saduceo o herodiano, nadie leía esta porción. Ellos creían que el único que tenía derecho a leer esta porción era el Mesías, el Hijo de Dios. Y en cierta ocasión, cuando ya en la época de Cristo, Cristo entra a la sinagoga, y cuando Él entra, dice la Biblia que se le da que Él lleve la lectura. Y cuando a Él le toca leer, exactamente abre la Biblia o el Antiguo Testamento en esta porción y empieza a leer. Cuando Él empieza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar la buena nueva, los fariseos se incomodan, se sienten molestos y dicen: bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué viene a leer esa lectura, esa profecía? Si esa profecía solo el Señor, el Mesías, la va a leer. Y ese es el problema, que los fariseos y los religiosos de la época no entendían que Jesús era Dios. Lo mismo pasa hoy en día. Mucha gente ve el Evangelio pero no lo entiende, tampoco le simpatiza. Están acostumbrados a su religión muerta y barata, que no cambia ni transforma. Y cuando aparece Cristo en la vida, muchas veces la gente siente que Cristo no es la verdad. Pero aunque el diablo no le guste, Cristo es la verdad. Cristo es el que cambia, salva, transforma y liberta. Y fuera de Él no hay quien salve. A su nombre solo hay alguien que salva y se llama Jesús. Solo hay uno. Así que los fariseos se sintieron molestos y dicen: ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué está leyendo la Escritura? Si esa porción solo la va a leer Cristo, el Mesías.
Y a este Jesús nosotros lo conocemos. Ese es el hijo de María, es el hijo de José. Sus hermanas están entre nosotros. Sus hermanos no son tan inteligentes. ¿Por qué se atreve a leer esa porción? Y es que, amados hermanos, en la época de Cristo, cuando Él vino, había religión. Sin embargo, el pueblo de Israel había estado sucumbido, había estado hundido, para que usted me entienda. Había estado metido en el abandono. Habían vivido 400 años de silencio, sin Dios, sin profeta. Tenían la ley, pero no la practicaban. En vez de ello, practicaban mandamientos de hombre. Entonces habían estado abandonados. No había ni rey ni profeta. Lo gobernaba el imperio romano. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña. La profecía decía así: tierra de Capernaum, al otro lado del mar, tierra de los gentiles, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio la luz. Cuando la Biblia habla de tinieblas, habla de ignorancia. Está representando la ignorancia, está representando el pecado. ¿Me está escuchando? Y dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Estaban viviendo en cautiverio, oprimidos por el imperio romano, y no había quien le diera palabras de aliento, porque los profetas habían cesado, los reyes ya no gobernaban, porque por su pecado ellos habían fracasado. Y es que el hombre tiene que entender que aunque tenga dinero, sea poderoso, inteligente, su pecado lo lleva al fracaso, a la muerte y a la condenación eterna. Para ser feliz no se necesita tener dinero, basta tener a Cristo en el corazón, y con Dios lo tenemos todo, porque Él es el que satisface el alma del ser humano. El hombre puede hallar satisfacción para cualquier cosa en esta tierra, menos para su alma. El hombre tiene sed, agarra una botellita de agua y se la toma y se le quita la sed. Tiene hambre, tuesta sus 2 tortillas, si es que las conoce, se las come y se acabó el hambre. Está débil, se echa una vitamina y se acaba el problema. Tiene problemas mentales, va donde el doctor. Tiene problemas psicológicos, va donde el terapeuta. Hay solución para muchas cosas, pero la solución, hermanos, que Dios da, esa no es superficial ni es humana. Esa va a la parte espiritual, donde el hombre no puede llegar. Los problemas que el hombre tienen solución en un hombre llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que el hombre puede ser feliz. El hombre puede ser feliz, pero solo en el Señor Jesús. La Biblia nos enseña que aquella tierra estaba abandonada. La gente era comerciante, tenían dinero, pero no tenían a Dios. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo, cuando estaba pequeño, Herodes lo quiso matar. Lo quiso matar porque tenía miedo a que le quitaran el reino. Pero el Señor no venía a implantar un reino político, ni militar, ni religioso, ni económico. El reino del Señor es un reino espiritual que trasciende la esfera terrenal y es hasta la gloria, hasta el reino de los cielos. Por eso predicamos un evangelio espiritual, no un evangelio de esta tierra. Sí es solución para los de la tierra, pero con el propósito de llevarlo al reino de los cielos. Aquí vamos a hallar un montón de religiones. Bueno, dioses hay un montón. Hay un montón de dioses. En cada municipio, a la entrada, usted va a hallar un muñeco. Hace poco, en la ciudad de Santa Tecla, cuando usted viene del Puerto de la Libertad hacia San Salvador y a la vez hacia Santa Tecla, era la única entrada de un municipio, una cabecera departamental que no tenía muñeco, no tenía imagen. Pero hace varios días colocaron la imagen de don Farabundo. Así que cuando usted viene del puerto, ahí está don Farabundo dándole la bienvenida. Y usted va saliendo de San Salvador, entrando a Santa Tecla, ahí lo está esperando don Romero. Y usted va entrando a Botera, ahí está San Francisco. Donde quiera que usted vaya, hay un muñeco. El país está enchapado de muñecos y siempre está en desgracia, porque los muñecos y la religión no pueden ayudar al hombre. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que da la solución, el que da vida, el que cambia, el que hace feliz al hombre. ¡Aleluya! Es Jesús el que hace feliz al hombre. Así que cuando el diablo a través de Herodes se da cuenta que Cristo vino, se le pone, hermano, se le pone dura la situación. El diablo estaba acostumbrado a sacudir al hombre, a matarlo, a destruirlo, a tenerlo oprimido en miseria. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra del Señor. El diablo ha venido a matar, a destruir. Así vive la gente, pero porque no tiene a Dios. Pero el que tiene a Dios, aunque esté en problemas, saldrá adelante, porque el Dios que tenemos es todopoderoso. El Dios que tenemos es completo. El Dios que tenemos tiene solución para toda la raza humana.
Cuando el diablo ve la amenaza en Jesús, a través de Herodes quiere matar al niño. Y da la orden a Herodes que el niño se busque para matarlo. Dios le habla en sueño a José y le dice: vete a Egipto, porque Herodes va a querer buscar al niño para matarlo. José con su mujer y el niño salen a Egipto. 2 años más tarde el Señor lo llama, y José, por temor al hijo de Herodes, no se va para lo que es Jerusalén, sino que se va para Galilea, para que se cumpliera lo que estaba escrito por la palabra: el pueblo asentado en tinieblas vio la luz. Amados hermanos y amigos, la ciudad de San Salvador es una de las ciudades más en ruinas espiritualmente, llena de pecado, de desgracia. Pero esta tarde no estamos anunciando miseria. Ha llegado la salvación de Jehová, ha llegado la respuesta de Cristo, ha llegado Cristo. Gloria a Dios, a su nombre. Ha llegado Jesús a dar vida. Y no solo al miserable entre comillas, o económicamente hablando, no al miserable enfermo, sino aquel que tiene plata pero no es feliz. Y que el hombre puede tener dinero, puede ser el más inteligente, pero siempre está vacío. La palabra del Señor nos dice que Jesús llegó a Galilea, a Capernaum, y empezó a predicar el evangelio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Y Jesús empezó a predicar, y los fariseos empezaron a incomodarse. Los religiosos de la época de toda la tierra de Israel y de Palestina sentían un choque en la persona de Jesús. Y es que Cristo no venía con terapia ni con lisonja, venía con la verdad. Amados hermanos, la verdad siempre trae problemas al hombre, pero trae problemas al hombre que no la quiere aceptar, trae problemas al hombre que no la quiere vivir. Pero la palabra del Señor nos enseña que la verdad no es ningún problema. Al contrario, Juan 8:33 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted tiene que saber que si se muere en pecado se condena, pero también tiene que saber que hace 2000 años Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para eso murió Jesús. Cristo no murió para que cada año lo andemos cargando en la espalda un muñeco todo mal pintado. Cristo murió para llevar las cargas de los hombres, no para que los hombres lo anden recordando anualmente y lo anden en la espalda. El Cristo de los aleluyas, el Cristo de la Biblia, no es un muñeco. Qué triste y lamentable que el pueblo religioso nació, perdónenme el término, lo parieron en la religión, creció en la religión, se desarrolló en la religión, está a punto de morirse y en la religión, aunque él sabe que le ha ido mal, que por más que cree en San Pedro y en todos los apóstoles y hasta en la Virgen María, en el Papa y en la Mama, ha entendido que no puede cambiar. Es que hasta cuándo vamos a entender: es Cristo el único fiel y verdadero, es Cristo el que da vida, Cristo te ama. Amén. Solo en el Señor vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos. Los fariseos tenían a la gente engañada, le ponían cargas que ellos no podían llevar, pero no podían sanar a los enfermos, no podían cambiar a la prostituta, no podían ganar ni siquiera a los ricos. Los ricos no necesitaban una religión porque tenían dinero, y para el rico, para muchos millonarios, el dinero es su Dios. Pero cuando aparece Jesús, las cosas empiezan a cambiar. Porque de repente un paralítico, el Señor lo toca y se levanta. De repente van a enterrar a un muchacho, el Señor toca el féretro y el muchacho se levanta. Y cuando el Señor viene, hay una revolución, no política, sino una religión espiritual. La gente estaba muerta espiritualmente. La gente, la redundancia, estaba muerta. La gente estaba llena de problemas. Tenía religión, pero no podía salir adelante. No podía salir adelante. Y cuando Cristo viene, los fariseos se empiezan a molestar y dicen: ¿por qué este hombre se está levantando contra el imperio romano y nos está poniendo en contra del pueblo del Señor? Amada iglesia, amado amigo que me está escuchando, tú tienes que entender que hay un evangelio que cambia. No es el evangelio de los hombres. Algo debemos de entender: que el evangelio no vino del Salvador ni de Roma. El evangelio ha venido del reino de los cielos. Por eso es que tiene poder, porque no es inventado ni parido por un hombre, es inventado por el Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Ese Jesús te quiere libertar ahora. Ese Jesús te quiere sanar. Ese Jesús te quiere liberar. Ese Jesús quiere darte vida. Así es que el Señor Jesús predicó en Galilea y mucha gente se salvó, mucha gente creyó en él, pero él tenía que ir a predicar a Jerusalén. Lo que anda haciendo la iglesia del Señor,
La iglesia anda predicando de pueblo en pueblo, ciudad a ciudad, municipio tras municipio, con el único objetivo de dos cosas. Número uno, darle la gloria al Señor. Y número dos, que los amigos sean salvos. El amigo necesita conocer a Cristo para ser salvo. Los políticos te pueden prometer de todo. Algunos te van a cumplir, otros no. Pero Cristo no solo te promete, Él te cumple. Y te promete vida eterna y te la cumple. Te promete perdón y te lo cumple. Te promete salvación y te la cumple. Cristo es fiel y verdadero. Amén. Los hombres somos infieles. Los hombres somos vanos, tenemos término. El salmista decía: los días o los años de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80. Quiere decir que usted con vendaje va a llegar a los 80. Y si pasa de 80, sepa que eso ya es, hermanos, un doble vendaje. En cualquier momento se va a morir y tiene que estar preparado. Ahora, para morirse no se necesita llegar a los 80. Si vemos el país del Salvador, a los jóvenes que son los que más están matando, porque el pecado es lo que está haciendo, matando. La gente tiene el evangelio pero no rechaza. La gente tiene a Cristo pero no lo quiere ver. La gente tiene a Cristo enfrente, se le presenta a través de un mensaje en un parque, en el autobús, en la radio, en la televisión, y la gente sigue, hermano, aferrada a su miseria, a su desgracia. Y es que la religión los ha cegado a tal grado que aunque la gente esté muriendo, del Señor Jesús no quiere nada. La gente cree en Dios, se persina, se come la hostia, andan cargando la Virgen de Guadalupe en el retrovisor del carro, pero van manoseando a la mujer ajena, van con el zig-zag, hermano, de cerveza en el carro, y todavía se van para un hotel, un prostíbulo, porque la religión no te cambia, ni te salva, ni te hace feliz. Pero si vienes a Cristo Jesús, tu vida cambiará, porque Cristo es el glorioso, Cristo es el poderoso. La salvación de tu alma la tiene Cristo. ¡Ven a Él! Y no solo te salva, el evangelio es completo. Este evangelio es completo. El evangelio del Señor salva, sana, liberta, bautiza. Y eso es solo el inicio de las bendiciones. El evangelio del Señor es completo. Usted no necesita más que el evangelio, porque en el Señor lo tenemos todo. Jesús llegó a la ciudad. Para ir terminando este mensaje, Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, y cuando Él llegó, entró al templo. Ya le había predicado a los gentiles, ahora se va a los judíos y empieza a predicar. Y cuando Él lee esta porción, los fariseos se incomodan, lo agarran, hermano, como del cuello, queriendo aventarle en un despeñadero de para arrancarlo, para que usted me entienda, molestos por la lectura que Él había leído. Y es que, como ya le expliqué, los religiosos tenían dormido a la gente, le habían enseñado religión, pero no le daban solución. La gente andaba llorando porque tenían enfermos, tenía gente con lepra, tenían ciegos, tenían paralíticos, tenían pobres, y la religión no podía hacer nada por ellos. Qué triste y lamentable que la gente sea religiosa, y cuando tú te mueres, nadie puede hacer nada por ti. Hoy en ninguna parte de la Biblia dice que cuando usted se muera van a interceder por usted para que lo saquen del purgatorio. Primero, esa palabra no existe en la Biblia. Y en segundo, la salvación es personal. La Biblia dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No te habla de un leño, te habla del sacrificio que vas a vivir dentro del evangelio, porque aunque cuesta, pero la salvación es un regalo. El día de ayer fui a visitar a un vecino. Escucha lo que voy a decir. Un muchacho, que un mecánico de experiencia, un transportista de experiencia. Y empezaron a ver el motor o a la parte de abajo del bus. Irónicamente, aunque son de gran experiencia, no le pusieron cuña al autobús. Así que cuando los dos están debajo, el bus empieza a caminar para atrás y les pasó encima a los dos. A los dos los llevan medio vivos al hospital. Uno de ellos muere, el otro queda vivo. Yo voy a verle el día de ayer y le digo: ¿qué tal, cómo está? Él está ya en reconvalecencia, ya está mejor. Hace 15 días pasó eso. Y me dice: hermano, le quiero contar algo, dígame. Cuando el bus me pasó encima, yo empecé a sentir un escalofrío y empecé a ver un lugar oscuro. Yo iba caminando, sentí un miedo, yo no quería ir allí. Yo sentía que el lugar donde yo iba a dar y era un lugar feo, y aunque no lo vi a perfección, yo sé que no iba a ser salvo. Yo sabía que si me moría me tocaba condenación. Así hay mucha gente sabe que si se muere en pecado va para el infierno, pero aún así persiste pecado. ¿Hasta cuándo vas a entender que Cristo murió en la cruz del Calvario? No para que te condene, es para que te arrepientas, porque Cristo te ama. Solo ven a Él, cree en Él y serás salvo. Y yo le digo: Dios le ha mostrado que si usted se muere en pecado, usted va para el infierno.
Porque en el infierno no solo hay fuego. La Biblia dice, aquel que no cumplió con su tarea, le dieron un talento. Quítenle el talento, amárrenlo de las patas, y perdónenme en español, y de las patas o de los pies y de las manos, y tírenlo a las tinieblas de afuera. Dos cosas te representa. El que vive en pecado no se levantará cuando la iglesia se levante. Cuando suene la trompeta y Cristo venga por la iglesia, el pecador se va a quedar a la gran tribulación a conocer al diablo en persona. Y por si eso fuera poco, al morirse le va a tocar un lugar de condenación, un lugar de oscuridad, un lugar de abandono, donde hay llamas, hay oscuridad, hay gusanos y está el mismo diablo. Pero el que viva en Cristo y muere en Cristo, iremos al reino de los cielos. Cristo derramó su sangre para que usted sea salvo. Solo entrégase a Él. El muchacho llorando me dice, hermano, tiene razón. La verdad que Dios me está haciendo un llamado. Solo tienes que aceptar a Jesús y tu vida va a cambiar. El muchacho tiene dinero, es empresario, pero tiene un vacío en su corazón. ¿No serás tú el mismo de esos que tienes muchas cosas? Porque no predicamos un evangelio solo para pobres. Predicamos un evangelio que es para todos. Un evangelio que te puede hacer feliz a ti que tienes dinero, que eres empresario, que manejas mucha plata, buenos vehículos, grandes cuentas bancarias, pero está vacío de tu corazón. Cristo no solo es bendición económica, Cristo es vida eterna. Cristo pone la paz en el hombre que nadie se la puede dar. La solución a tu problema no está en que corras a ahorcarte, no está a que corras a una sobredosis de droga, o que te vayas con la mujer ajena, o a un prostíbulo a saciarte. No, la solución no está en una pipada de coca, o en un puro de marihuana, un bote de pega. No, la solución no está en nada de esta tierra. Tú tienes problemas, te invito a conocer a Cristo. Ya viviste muchos años triste y desgraciado. Hoy cámbiate de vida y entrégate a Cristo, y tu vida cambiará a su nombre. Ponte paradito esta hora. El evangelio es claro y el mensaje es real. Cristo llegó a predicar, escucha esto. Y cuando Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hoy el Señor está aquí. No el Señor de la tierra, el Señor de los cielos. Estás abatido, Él te ha enviado buenas nuevas, el evangelio de vida. Dice, a vendar a los quebrantados. ¿Cómo está tu corazón y tu alma? Ya no sufras ni vivas fingiendo, entrégate al Señor y Él llenará tu vida. Y luego dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estás oprimido, deprimido, atado, Cristo te liberta. Estás preso en el pecado, en un vicio de la cárcel, Cristo es la respuesta. La Biblia dice que entre tanto que el hombre vive, hay esperanza. Vamos hoy a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que esta palabra no vuelva vacía, quede grabada en el corazón y traiga fruto como tú lo deseas. En tu nombre hemos predicado, hoy con tu ayuda hemos gritado, pero hoy haz tu trabajo a través del Espíritu, salvando las almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Si usted está aquí y le quiere pedir perdón al Señor, ahí donde estás, haz conmigo esta oración. Con fe, repítela ahí donde estás, adentro de acá del parque o fuera. Ora conmigo y dile, Señor Jesús, he oído tu palabra, te necesito, te entrego mi vida hoy, te pido perdón, sálvame. Gracias por morir por mí. A partir de hoy te confieso como Señor y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración, se viene rapidito acá adelante, vamos a orar por usted. No la hiciste, pero quieres hacerla, ven, sal de tu silla. Usted que está afuera, solo levante su mano. Si no puede ingresar, alguien irá por usted a orar. Sal, queremos orar por ti. Jesús te ama. Venga a Él, corra. Cristo es la respuesta. Salga de su silla, venga al Señor. Si hoy oyere la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor ha venido a salvarte y a liberarte. Jesús te ama. Salga, levante su mano y va un servidor de usted. Levántela ahí o salga de su silla. Usted que está ahí en la silla, mírese a la par, tiene a alguien que no tiene Cristo. Invítele a venir a Jesús. Jesús te ama, murió por ti. Fue a Galilea hace 2000 años a Jerusalén. Hoy ha venido acá a la Plaza Barrios. Ha venido por ti. Dios le bendiga. Jesús le ama. Le amo al pastor. El poder de Dios